Hola, mi nombre es Viridiana Vera, soy abogada fiscal en MNP Consultores y en este video te voy a hablar de algunas estrategias de defensa ante facultades de comprobación, más específicamente para las personas a las que se les hubiera determinado un crédito fiscal por presunción de ingresos y estuvieran tributando bajo el régimen de asimilados a salarios. Quédate a ver el video. Existen diferentes facultades de comprobación que tiene la autoridad en materia fiscal y que pueden concluir con la determinación de un crédito fiscal. Las principales son la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la revisión electrónica. La revisión de gabinete, por su actual importancia y trascendencia, debemos centrar nuestra atención en estas revisiones de gabinete. Contempladas en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, su principal característica es que está orientada a obtener resultados concretos y a corto plazo mediante la aplicación de procedimientos de revisión simplificados, ágiles y desprovistos de formalidades excesivas a diferencia de la visita domiciliaria. A entender paso a paso cómo se debe de realizar un análisis de la determinación de un crédito fiscal, diferenciando particularmente tres momentos fácticos durante la revisión de gabinete. El primero es la orden de revisión de gabinete con la que inician las facultades de comprobación, el segundo en el oficio de observaciones y el tercero en la determinación de contribuciones omitidas o créditos fiscales. Debemos aclarar en este punto que todos los actos emitidos durante el procedimiento de fiscalización deben de estar fundados y motivados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 y 38 del Código Fiscal de la Federación. El plazo máximo que tiene la autoridad para concluir una revisión de gabinete es de 12 meses contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Por último, la autoridad fiscal podrá emitir una resolución para definir la situación fiscal del contribuyente dentro de un plazo máximo de 6 meses, plazo que deberá de empezar a contarse a partir de que concluya el término de 20 días concedidos por la autoridad en el oficio de observaciones y hasta en tanto se determine el crédito fiscal. Si la autoridad no cumple con determinar el crédito en este periodo, la orden y todas las medidas subsecuentes relacionadas quedan sin validez de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles serían algunas estrategias de defensa fiscal? Pues bien, para centrarnos nuevamente en el tema de las facultades de comprobación en contra de personas físicas que tributen como asimilados a salarios, algunas estrategias de defensa fiscal serían las siguientes. La primera, la aplicación de las reglas previstas en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, que sería la bien conocida compensación universal. Entrando en materia, en primer lugar, podemos comentar el caso del contenido del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, que prevé el supuesto del tipo compensación universal, que puede operar en beneficio únicamente de los contribuyentes auditados. En efecto, a partir del 2023 entró en vigor la reforma del sexto párrafo y demás párrafos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, que establecen el derecho de los contribuyentes que son sujetos de alguna de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracción segunda y tercera del Código Fiscal, para optar por corregir su situación fiscal a través de la aplicación de las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales de cualquier concepto en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación contra las contribuciones omitidas y sus accesorios, previo al cumplimiento de determinados requisitos y el seguimiento a un procedimiento particular que se tiene que desahogar ante la propia autoridad fiscal. Aunque de entrada parecería que el cumplimiento de los requisitos y procedimientos a desahogar es complicado de llevar a cabo, lo cierto es que la redacción de la norma no permite concluir que el procedimiento de revisión de gabinete pueden ser introducidos nuevos elementos para robustecer una posible defensa fiscal de las contribuciones que en su caso se determinen. Esto es así, pues lo cierto es que el derecho a la autocorrección parece que se genera por el simple hecho de que el contribuyente cuente con cantidades a favor o que tenga derecho a recibir por parte de la autoridad fiscal y por cualquier concepto.
Es decir, no señala si debe de existir una resolución que haya autorizado de manera previa la devolución para acceder a este derecho y aplicar estos montos contra los pretendidamente adeudados. Pues incluso la segunda parte de dicho párrafo señala como requisito para acceder a este derecho solamente que se hayan generado y declarado de manera previa a que el contribuyente presente su solicitud conforme al procedimiento y requisitos que establece el Servicio de Administración Tributaria mediante las disposiciones de carácter general. Es decir, ni siquiera establece como requisito que el contribuyente haya presentado una solicitud de manera previa al ejercicio de facultades de comprobación, por lo que en este caso solo debemos de estar a los supuestos de excepción señalados en el párrafo séptimo de dicha disposición legal. Por tanto, dependiendo de los términos en que se solicite la aplicación de cantidades que se tenga derecho a recibir y conforme al procedimiento que se siga en atención a lo previsto en el párrafo octavo y subsecuentes del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, así como las disposiciones de carácter general emitidas por el Servicio de Administración Tributaria, es que se incrementarán las posibilidades de defensa en cuanto a la generación de vicios formales y de fondo en los que podría incidir un posible juicio que se pudiera llegar a entablar en contra de una determinación en una revisión de gabinete. Sobra decir que la limitante prevista en el sexto párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación no afecta el derecho del particular a presentar, incluso una vez iniciadas las facultades de comprobación, declaraciones complementarias a efecto de manifestar su derecho a cantidades que tenga derecho a recibir. Razón de negocios y cláusula general antiabuso. En segundo lugar, podemos destacar los conceptos que se desprenden del contenido del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, el cual contiene una cláusula general antiabuso. Esto es, la razón de negocios y sus implicaciones en el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales. Para este efecto, no debemos olvidar que si bien este concepto no es realmente novedoso, pues lo cierto es que tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se han pronunciado al respecto en diversos criterios. También es verdad que en la citada disposición legal cobró vigencia a partir de el 1 de enero del 2020. Esto con el propósito de cumplir con compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, de manera particular con la OCDE. Sobre esta figura, queremos destacar la manera en la que debe de ser ejercida por parte de la autoridad fiscal dentro del ejercicio de facultades de comprobación. Pues al respecto, se señala que si bien la autoridad podrá presumir de actos jurídicos que carezcan de razón de negocios, con base en los hechos y circunstancias que hubieran sido conocidos al amparo de las facultades de comprobación, así como de la valoración de elementos de prueba, información y documentación que hubieran sido proporcionados por el contribuyente durante el desarrollo de la misma. No obstante lo anterior, dicha autoridad fiscal no podrá desconocer de manera general para efectos fiscales los actos jurídicos referidos, sin que antes se dé a conocer al contribuyente dicha situación. Para el caso que nos ocupa, en el oficio de observaciones a que se refiere la fracción cuarta del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, deberá de otorgar al contribuyente un plazo para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la información y documentación tendiente a desvirtuar la referida presunción. Antes de la emisión del oficio de observaciones, la autoridad fiscal debe de someter a un órgano colegiado integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como personal del Servicio de Administración Tributaria, para obtener una opinión favorable sobre la aplicación de este artículo. En caso de no recibir la opinión de un órgano colegiado dentro del plazo de 2 meses, a partir de la presentación del caso por parte de la autoridad fiscal, se entenderá realizada en un sentido negativo. Las disposiciones relativas al órgano colegiado se darán a conocer mediante las reglas de carácter general que a su efecto expide el Servicio de Administración Tributaria. En este sentido, la regla 2.1.51 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2024 establece la forma en la que se integrará el mencionado órgano colegiado, así como sus reglas de operación. Ahora bien, consideramos que pudiera existir razones para concluir que la citada regla miscelánea es violatoria al principio de reserva de ley por las siguientes razones. La primera, porque se privilegia la presencia de funcionarios dependientes del Servicio de Administración Tributaria por encima de aquellos pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que se advierta justificación alguna de ello.
rompiendo con la paridad que parece desprenderse del contenido del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior se robustece al observar el quórum exigido para las sesiones, así como las votaciones necesarias para confirmar la opinión del órgano colegiado, incluso el voto de calidad que detenta la Administración General Jurídica o su suplente. 3. No se establecen reglas de participación del contribuyente auditado en relación con el procedimiento seguido ante el órgano colegiado, no obstante la afectación que ello puede implicar, por lo que vale la pena considerar si lo previsto en el segundo párrafo del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación cumple con su finalidad. Y cuarto, no se establecen reglas de comunicación interna entre autoridades, lo que puede implicar una falta de certeza en cuanto al cumplimiento de los plazos previstos en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Por lo que habrá que estar atentos a la aplicación concreta de las mencionadas reglas con la posibilidad de su impugnación como parte de la fundamentación y motivación de los actos de autoridades fiscales e incluso como resolución impugnada de manera destacada. Lo anterior, sin menoscabo de las propias irregularidades que se desprendan del propio contenido del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación en cuanto a la propia existencia del órgano colegiado o incluso a la facultad que se le otorga para emitir pronunciamientos como el ahí previsto, que después comentaremos. El tercer punto es la determinación presuntiva en el caso del artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Como tercer punto queremos comentar el caso que a últimas fechas en la práctica hemos visto cómo la autoridad fiscal determina a cargo de personas físicas contribuyentes que tributan bajo el régimen de asimilados a salario crédito fiscal con motivación del artículo 59 fracción tercera del Código Fiscal de la Federación en una de sus diversas variantes. El supuesto es el siguiente. Se trata de una persona física que tributa en el régimen de asimilados a salarios y a dicha persona le es aplicado la determinación presuntiva contemplada en el artículo 59, fracción tercera, párrafos tercero y cuarto del Código Fiscal de la Federación. Esto al observar la autoridad depósitos en sus cuentas bancarias, respecto de los cuales sostuvo la autoridad que el contribuyente no pudo acreditar el origen de dichos depósitos, pues dijo que con la documentación aportada no se acreditó la existencia de dichas operaciones. Una vez revisado el asunto, concluimos que respecto de dicho apartado, el crédito fiscal podía ser abordado desde las siguientes aristas. El primero es que el contribuyente no se encontraba obligado a llevar contabilidad. El segundo, por el hecho de que no le podía ser aplicada al contribuyente dicha disposición legal a partir de la actualización de un supuesto como lo es la inexistencia de operaciones. El tercero, por el hecho de que la autoridad tuvo conocimiento por cualquier medio y de manera previa al inicio de sus facultades de comprobación de la existencia de los depósitos observados. El cuarto y el último, por el hecho de que no existen reglas de carácter general que regulen la forma en la que el contribuyente debe de informar a la autoridad fiscal sobre la existencia de dichos depósitos. En el primer punto, se analizó la determinación del crédito fiscal desde el inicio de la fiscalización. Y es que partiendo de la premisa en la que el contribuyente auditado tributó en el régimen de asimilados a salarios, se estima que incluso la simple solicitud de documentación por parte de la autoridad, de la que se advierten requerimientos de contabilidad, papeles de trabajo, balances generales, estados de resultados, registros auxiliares, así como diversa documentación con la finalidad de acreditar ante la autoridad en qué consistió el servicio prestado por la persona física y el registro contable y documental de los ingresos percibidos en sus cuentas bancarias, es excesiva y desproporcionada para el contribuyente, pues le exigen la exhibición de documentación e información que pareciera que no está obligado a conservar, lo cual era del pleno conocimiento de la autoridad previo al inicio de las facultades de comprobación. Para concluir lo anterior, debemos de verificar el contenido del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación y la forma en la que la autoridad lo aplica para exigir información y documentación a un contribuyente que no tiene obligación de llevar contabilidad. Teniendo en consideración lo anterior, se destaca que las obligaciones que tiene una persona física que tributa en el régimen de los ingresos por salarios y en general de una prestación de un servicio personal subordinado de conformidad con el artículo 94 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, no se encuentran obligados a llevar contabilidad en términos de lo dispuesto por el artículo 28 y 30 del Código Fiscal de la Federación, por lo que la exigencia por parte de la autoridad a este tipo de documentación e información parecería que no guarda congruencia con los derechos y obligaciones propias de la naturaleza de tributación de estas personas. Entonces,
¿Qué pasa con los contribuyentes que no se encuentran obligados a llevar contabilidad? ¿Cómo debe de proceder la autoridad y qué documentación es la que tiene que proporcionar el contribuyente auditado? Pues bien, ante este supuesto, los contribuyentes auditados no tienen más obligación que exhibir la documentación que tengan a su alcance, que puede ser, entre otras, contratos de prestación de servicios, facturas, notas y en general cualquier documentación que pueda acreditar los ingresos percibidos por el contribuyente en sus cuentas bancarias. Lo que nos lleva al análisis del segundo punto, y es que de la propia motivación utilizada por la autoridad en diversos presuntivos de ingresos a personas físicas que hemos atendido, se advierte que de forma discrecional se considera insuficiente el soporte documental que hubiera aportado el contribuyente para demostrar la materialidad de las operaciones y, en consecuencia, la autoridad presume la inexistencia de las operaciones amparadas en los CFDIs que se hubieran emitido a favor del contribuyente, no obstante que incluso alguna de ellas contienen retenciones de impuestos sobre la renta. Se estima que lo anterior es a todas luces ilegal para determinar una presuntiva de ingresos, por dos razones. La primera es porque a partir del momento en que el contribuyente no tiene obligación de llevar contabilidad, no se le puede exigir que cuente con la misma documentación e información para acreditar la existencia de las operaciones, del mismo modo que se le exigiría a una persona que sí tiene la obligación de llevar contabilidad. Y la segunda razón es porque lo cierto es que no obstante que un contribuyente persona física que tributa bajo el régimen de asimilados a salarios no tiene la obligación de llevar contabilidad, debe de contar con diversa información y documentación, sí, pero el estándar probatorio que deberá de utilizar la autoridad debe de ser menor al normalmente requerido, pues debe atenderse a un margen de objetividad y razonabilidad en relación con la naturaleza de las obligaciones acorde al régimen en el que tributan estas personas. Ahora bien, en el tercer punto se encuentra la omisión de la autoridad hacendaria de establecer en reglas de carácter general el medio en el que el contribuyente podrá informar de los depósitos efectuados en un ejercicio fiscal, a efecto de encontrarse en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo de la fracción tercera del artículo 59 del Código Fiscal de la Federación. La omisión de establecer, mediante reglas de carácter general, el medio para que el contribuyente pueda informar de los depósitos que hubiera percibido en sus cuentas bancarias en términos de lo dispuesto al ya multicitado numeral, se traduce en dejar en estado de indefensión a los contribuyentes auditados, pues por una parte no hay claridad respecto de la forma en la que se puede cumplir con esta obligación y por otra, al no existir plenamente formas definidas de cómo cumplir con esta obligación, deja al arbitrio de la autoridad el determinar cuándo se ha hecho de manera correcta o no el cumplimiento de informar sobre esta obligación. Partiendo de lo anterior, también pudiéramos concluir que la omisión del contribuyente de no haber informado a la autoridad fiscal sobre la existencia de diversos depósitos es plenamente atribuible a la autoridad, pues esta última es la que ha incumplido con su obligación para emitir reglas de carácter general correspondientes. Por tanto, bien pudiéramos considerar que el contribuyente no debe de ser sancionado con la aplicación de una presuntiva en este supuesto. Finalmente, debemos de tener en consideración el cuarto y último punto. Y es que tal omisión también se puede traducir en que la sola presentación de la declaración anual para personas físicas, un caso de aclaración o incluso el simple hecho de atender una carta de invitación deben de ser considerados por la autoridad como un medio idóneo y suficiente para considerar que el contribuyente informó a la autoridad previo al inicio de sus facultades de comprobación de los ingresos que fueran relacionados a sus cuentas bancarias y por tanto ubicarse en el supuesto de excepción del artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Robustece lo anterior que en la reciente publicación de las reglas de carácter general en el Diario Oficial de la Federación para el 2024 no se precisa la forma o medio en la que el contribuyente podrá informar a la autoridad de los ingresos que se perciban en sus cuentas bancarias, por lo que se deberá estimar que si por cualquier medio el contribuyente informó de sus ingresos previo al inicio de las facultades de comprobación, este será el medio idóneo para encontrarse en el supuesto de excepción contenido en el artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Es por todo lo anterior que consideramos que el artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación es claro en cuanto a su teología y en muchos casos no resulta procedente la determinación de presunción de ingresos para contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad, al no resultar aplicable la hipótesis legal contenida en dicho artículo, debiendo tomar en consideración y prestar particular atención en todas y cada una de las consideraciones que hasta aquí se han desarrollado.
Esto fue todo por este video. Les agradecemos muchísimo la atención y el interés y les dejamos nuestros datos de contacto en pantalla. Gracias.